Seguramente alguna vez habrás escuchado la historia de algún sabio cabalista que hacía cosas milagrosas tales como teletransportarse o levitar. Bueno, cosas así que parecen milagros. Y si por alguna razón estás pensando de que no, te voy a dar un ejemplo que sé que sí conoces. Y es el de Jesús. Porque seguro habrás escuchado que él caminó sobre las aguas o que multiplicó los panes o que cambió el agua en vino. Todos esos milagros que él hizo los hizo porque él era un sabio cabalista, era una persona que había logrado cierto grado de espiritualidad, que gracias a ese grado de espiritualidad pudo utilizar los conocimientos y la sabiduría cabalística que tenía para moldear su realidad. O sea que esto no era algo que solamente Jesús hacía, esto es algo que tú también podrías llegar a hacer si tienes ese grado de desarrollo espiritual y tienes la sabiduría para que tu grado espiritual te permita moldear tu realidad a tu antojo. Y de eso vamos a hablar en este episodio, así que si te interesa llegar allá, quédate porque vamos a ello. El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Bueno, poderoso, poderosa, bienvenido, bienvenida a este episodio número 346. Momento en que se publica este episodio es el día domingo 4 de septiembre del año 2022. Y como lo dijimos al principio, aquí vas a saber cómo puedes llegar a cierto nivel de espiritualidad que por medio de los conocimientos y la sabiduría cabalística te permitan moldear tu realidad a tu antojo. Este tema que vamos a hablar es muy amplio y puede tener muchas cosas que uno podría llegar a meter. Yo lo voy a dejar de una forma muy sencilla, pero entendiendo esto vas a saber por qué es que estos sabios cabalistas del pasado pudieron lograr tales cosas como esos milagros que hizo Jesús, por ejemplo, que en realidad lograr eso es simplemente lo que se llamaría cábala aplicada. No digo que si no haces milagros no estés aplicando cábala, sí, o sea, también se puede hacer en cosas más sutiles. De hecho, si te pones a pensar, si en el momento en el cual alguien te hace algo que a lo que normalmente reaccionas de forma agresiva o de forma rabiosa y no reaccionas, lo que estás haciendo es una alquimia emocional, por ejemplo. O si te sientes triste por, no sé, la muerte de un familiar y por medio de conocimientos cabalísticos cambias esa emoción por alegría, o sea, te sientes alegre de que un familiar muriese, eso también es una forma de alquimia emocional, o sea, transformar una cosa de un estado a otro. O sea que no hace falta siempre que esto pase visualmente, sino que lógicamente la mayoría de las personas necesitan cosas visuales para poder tener certeza de que esto pasa. En todo caso, comencemos porque dijimos de que sabios como Jesús lograban estas cosas era porque tenían primero un grado de espiritualidad. Y esto lo hemos hablado durante muchos episodios, pero aquí lo vamos a volver a tocar pues para que quede claro. Y es que la espiritualidad en sí es el desarrollo y la maduración de las 6 emociones que aparecen dentro del árbol de la vida, que corresponden a todo el mundo de Seyranpin, o sea, ese mundo emocional. Y como ese mundo de Seyranpin, esas 6 emociones están ligadas con el nivel de alma Ruach, que se lo traducimos como espíritu, por eso la espiritualidad tiene que ver con la precipitación de espíritu, o sea, trabajar en traer más espíritu a ti, y también está relacionado con el mundo de formación. Esto implica de que por medio de nuestras emociones le damos forma a nuestra vida y entre más espíritu hayamos precipitado a nosotros, más capacidad de formar tenemos. De hecho, la semana pasada en el episodio 336 de que si te consideras espiritual y eres pobre, lo estás haciendo mal, allí hablábamos de una definición de una persona espiritual en la cual no es al que le gustan los ángeles, no es al que le gusta estar meditando, es la persona que tiene la capacidad de cristalizar en su realidad física todos esos pensamientos que tienen, porque en el fondo esas emociones que maduramos son un camino intermedio. O sea, la espiritualidad nunca es un fin, la espiritualidad es un punto intermedio, es un punto de tránsito entre los intelectos y entre la realidad física o la acción. O sea que entre más espiritual es una persona, más capacidad tiene de manifestar lo que sea que esté pensando. Cualquier idea, cualquier intelecto que le llega, esa persona espiritual tiene la capacidad de que se vuelva una realidad. Entre menos capacidad tenga una persona de manifestar, menos espiritual es. Ahora, ¿cómo hacer ese trabajo emocional? Porque como te dije, es la maduración de las emociones. O sea que, ¿cómo saber que mis emociones son maduras o son inmaduras?
ya que unas emociones maduras hablan de una entereza emocional. Y si las emociones son el punto medio, implica que son un camino, como un puente, si quieres verlo como un puente. Y si las emociones están enteras, significa que el puente está entero y los intelectos pueden pasar hasta convertirse en una realidad física. Si las emociones están inmaduras, significa que no están completas y por consiguiente no todos los intelectos van a poder pasar por ahí, algunos se caerán en el camino y por eso no se manifiestan todos. Por eso pasa mucho de que hay personas que mientras están construyendo su primer negocio les toma años llegar hasta ese punto, porque toda esa experiencia es simplemente madurando sus emociones, madurando, madurando, y por eso pasan ciertas pruebas, ciertas situaciones que no siempre son bonitas, pero después de haber pasado todo esto y que sus emociones estén más maduras y lograron su primer objetivo, los siguientes negocios que hacen a partir de ahí salen más rápidos, salen más exitosos, incluso ni siquiera tienen que ellos crearlos, los negocios los buscan a ellos. ¿Por qué? Porque como todo ese proceso era para completar sus emociones, se volvieron atractivos para que las cosas los buscaran y como ya tienen la emoción completa, pues es fácil manifestar. O sea, en síntesis con lo que hemos dicho hasta acá, el trabajo espiritual real es la maduración de tus emociones. Y ese espectro de maduración de emociones es, entre más inmadura es la emoción, más egoísta es la persona, más en función de recibir o de pensar en recibir solamente para sí es la persona, y entre más madura sea, más altruista es, o sea, más foco le pone a sus emociones para que estén en función de los demás. Entonces son dos perspectivas que están ahí, y conforme tus emociones estén más dispuestas hacia los demás, a contribuir, en ese punto es que hay una maduración, en ese punto es que hay una entereza emocional. Y en ese punto es que tus intelectos y lo que sea que tengas en tu mente se puede manifestar más rápido y más fácil en tu realidad física. Sabiendo esto, podemos pasar a la definición de tzadik, o sea, de justo, la persona que tiene la mayor refinación a nivel espiritual, que ya lo hemos explicado muchas veces, que es como si el intelecto humano fuese un jinete y el cuerpo humano fuese un caballo. Entonces lo que tiene que hacer la persona es domesticar a ese caballo y encauzar toda su fuerza para que se ponga en servicio del jinete, o sea, que los intelectos lleguen al cuerpo y por medio de su crecimiento espiritual logre amaestrar a este cuerpo y ponerlo al servicio de ese trabajo espiritual. Y eso es lo que es un tzadik. Es alguien que ya ha logrado tal dominio en su cuerpo de que su cuerpo le obedece. Y lógicamente llegó hasta allá por medio de ese desarrollo espiritual. Ahora, si miramos estas 6 emociones, que es donde se realiza el trabajo espiritual, ¿a qué partes del cuerpo hacen referencia? La primera emoción, que es Gesed, hace referencia a el pectoral, al hombro, al brazo, toda la parte derecha del brazo y el pectoral derecho, eso es Gesed, el amor. La segunda emoción, Geburah, que es el juicio, la severidad, la disciplina, bueno, tiene muchas traducciones, muchos significados, hace referencia al contrario, hace alusión a la parte izquierda del brazo, de la parte del pectoral izquierdo, bueno, esa parte. Posteriormente vendría Tiferet, la belleza, que es referencia al torso, al tronco, al corazón y al pecho, bueno, a todo lo demás que tenga que ver con el torso. La cuarta emoción, Netzach, la perseverancia, tiene que ver con el riñón derecho, con la pierna derecha, el muslo derecho. La quinta emoción, Hod, que es la humildad, tiene que ver con el riñón izquierdo, con la pierna izquierda, con el muslo izquierdo. Bueno, la sexta emoción, la última emoción, tiene que ver con Yesod, la conectividad, el fundamento. Y esta es representada por el órgano sexual, en especial el masculino, o sea, el pene. La parte central de ese mundo emocional es Tiferet, o sea, la belleza. Y si dijimos que ella es representada por el corazón, significa que el corazón juega un papel crucial a la hora de ese proceso espiritual, sobre todo cuando tiene que ver con manifestación. Porque ya lo hemos dicho, pero aquí cobra mayor relevancia, y es que el corazón funciona con energía electromagnética, o sea, electricidad y magnetismo. En hebreo la palabra melech, o sea, la palabra rey, son 3 letras, y las 3 letras son un acrónimo de 3 partes del cuerpo en un orden específico. La primera es el cerebro, la segunda es el corazón y la tercera es el hígado. Y lo que tiene que hacer una persona realmente es espiritual es hacer ese proceso en el cual sus intelectos, o sea, su parte del cerebro, le diga a su corazón, o sea, a sus emociones, cómo tienen que formar ese pensamiento que aparecía en su mente para que su hígado, o sea, la parte de la acción, lo manifieste. O sea que los intelectos son los que dictaminan la emoción y la emoción es la que dictamina la acción. Lo que pasa con la mayoría de las personas es al contrario, que su parte más visceral, su parte más animal es la que dictamina sus emociones
Y como esa parte del hígado lo único que produce es bilis, o sea, un líquido amargo, pues sus emociones van a ser amargas. Y si sus emociones son amargas, lo único que le van a decir a sus pensamientos es que tenga pensamientos amargos. Y por eso la mayoría de las personas viven una vida que no es disfrutable de ninguna manera. Y siempre buscan como formas de abstraerse con entretenimiento, vicios y demás, porque no tienen un control, porque sus pensamientos vienen dictaminados por sus emociones, mas no le dan órdenes a sus emociones como tiene que ser. Por eso nuestro corazón tiene 40.000 o tiene alrededor de 40.000 neuronas, es para poder recibir las órdenes de nuestro cerebro. No para darle órdenes al cerebro ni para hacer nuestro cerebro, sino para recibir las órdenes del cerebro. Y créeme que estos sabios cabalistas que hacían milagros le daban órdenes a su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón, como funciona con energía electromagnética, es una especie de emisor de frecuencias. Por eso las emociones vienen del verbo emitir, porque es algo que emitimos. Las emociones son algo que emitimos en ese espectro electromagnético. Si pasamos ya a la parte del átomo, cómo funciona, vemos que hay tres partes: electrón, protón, neutrón. Los protones y los neutrones son el núcleo, y el electrón está girando alrededor de ese núcleo, y el hecho de que el electrón esté girando alrededor del núcleo por medio de energía electromagnética es lo que hace que tengamos esa percepción de que las cosas son sólidas, porque ya lo hemos explicado en otros episodios. En el átomo, lo que hace referencia al protón, al electrón y al neutrón es menos del 1% del espacio que ocupa el átomo. O sea que más del 99% del espacio del átomo es vacío. Pero si es vacío, ¿por qué cuando yo me siento en una silla no me caigo? Porque el movimiento del electrón genera un campo de repulsión que hace que los electrones de la silla y los electrones de mi cola o de mis nalgas se repelan entre sí, y por eso yo no me caigo de la silla, no la atravieso. Pero en el fondo la materia es vacío, más del 99%. Si es energía electromagnética lo que hace girar al electrón alrededor del núcleo, y mi corazón es el que emite emociones, que son ondas de frecuencia en el espectro electromagnético, significa que por medio de mis emociones yo le doy las órdenes a la materia de cómo tiene que moldearse. Porque hay un experimento muy famoso del siglo pasado, siglo XX, que se llama el experimento de la doble rendija, que ahí se dieron cuenta de que cuando el electrón lo dejaba moverse funcionaba como una onda, o sea, estaba en todos lados a la vez. Esa era su función. Sin embargo, cuando pusieron una cámara para ver el movimiento específico de un electrón, el electrón se dio cuenta de que lo estaban observando y en ese momento dejó de comportarse como onda y se empezó a comportar como partícula. Entonces, la conclusión de este estudio fue de que el electrón sabe cómo lo están observando y de qué manera lo están observando y se comporta de la manera en la cual lo observan. Por eso es que hay gente que dice, no voy a llegar tarde, no voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, y pum, llegan tarde. ¿Por qué? Porque estaban observando la materia de esa manera y sus emociones eran acordes a eso, sus pensamientos a eso, y pues lógicamente la materia a su alrededor se configuró de esa manera. Entonces, no sé, se subieron al taxi del señor que conduce más lento en la ciudad, todos los semáforos se pusieron en rojo. ¿Por qué? Porque la realidad se moldeó de esa manera, porque así la estaban percibiendo. Así pues, el corazón, con las emociones que emiten ese espectro electromagnético, le va a decir al electrón cómo moverse. Y cuando yo logro ese dominio total de la materia, como el 99% de la materia es espacio vacío, más del 99%, yo puedo hacer lo que quiera. O sea, esta realidad es una ilusión, y si yo puedo configurar o hackear esa ilusión, pues como tengo un 99% de espacio vacío, puedo hacer lo que se me dé la gana, puedo levitar, puedo multiplicar los panes, puedo caminar por las aguas, puedo elevarme, levitar, en fin, puedo hacer lo que se me dé la gana y puedo hacer esas cosas que parecen milagrosas. Pero entonces tengo que tener el conocimiento y la sabiduría para que eso llegue a pasar, y tengo que tener el suficiente grado de desarrollo espiritual para que eso pase. Lógicamente, para lograr cosas increíbles en el mundo no hace falta llegar hasta el punto de un Jesús que caminaba sobre las aguas, sino simplemente desarrollar tus emociones y vas a ver que todo lo que tú desees se va a manifestar. Los negocios te van a buscar, las relaciones te van a buscar. ¿Por qué? Porque estás entero emocionalmente. Si ya logras un nivel de desarrollo superior a ese, que es el que lograban los sabios cabalistas, ya puedes hacer esas cosas maravillosas como teletransportarte y demás. Igual, ya lo hemos dicho también en otros episodios, y es que lo que sea que los seres humanos no logren a nivel metafísico lo van a lograr por medio de la tecnología. O sea que si tú no quieres hacer este trabajo, eventualmente alguien se va a inventar la máquina teletransportadora, eventualmente alguien se va a inventar algún artefacto que te permita levitar, eventualmente alguien va a inventar la máquina de multiplicar los panes. Entonces, lo que no logremos a nivel metafísico con trabajo y conocimiento metafísico lo vamos a lograr como humanidad con la tecnología.
Y ese era el episodio de hoy, entonces espero que quede claro de que para ti es totalmente posible lograr cosas increíbles, así no sean milagros, si logras un desarrollo espiritual, o sea, si logras madurar tus emociones. Ya para irnos, tres cosas muy rápidas. La primera es que si consideras que esta información le puede ser de utilidad a otras personas, puede ser algo interesante para comentar, pues cuando estés con tus amigos, háblales de esto, si quieres con tus propias palabras, cuéntales lo que aprendiste, ojalá con tu ejemplo. Pero si por alguna razón te da pereza o consideras que yo puedo hacer un mejor trabajo, pues compárteles este episodio. Lo segundo es que este podcast, La Antesala del Poder, tiene una comunidad de personas que todo el tiempo están haciendo ese trabajo espiritual, o sea, están madurando sus emociones. Y si tú eres así o si estás en proceso de hacerlo, este sitio es para ti. Así que si quieres unirte, en la descripción de este episodio vas a encontrar dos enlaces. Uno es un canal de Telegram, otro es un grupo de WhatsApp. En ambos estamos forjando la comunidad. Te puedes unir a ambos o te puedes unir al que te quede más cómodo. Si por alguna razón decides no unirte a ninguno, no te preocupes, eso no significa que seas inmaduro emocionalmente ni nada. Al contrario, espero que este episodio haya sido muy interesante para ti. No me restaría más que decirte la tercera cosa, que es invitarte a escuchar episodios que ya están publicados, como invitarte a permanecer pendiente porque estamos publicando episodios todos los días. Sin más por agregar, que madures tu emoción y que materialices lo que deseas. Te agradezco mucho por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Te invito a revisar los episodios que ya están publicados y te invito a compartirlos por si consideras que esto es bastante interesante para que otras personas también se enteren. En la descripción de este episodio vas a encontrar enlaces para la comunidad del podcast, así puedes hacer parte de ella, y también enlaces con los cuales puedes contactarme, ya sea que tengas una propuesta, un negocio o lo que sea. Sin más por decir, gracias poderoso, nos vemos en un próximo episodio.